Buenos días, compañeros. Mi equipo y yo vamos a presentar a Ricardo Flores Magón y su política exterior. Para empezar, vamos a ver cómo era México a principios del siglo XX. El primer punto que vamos a tomar es el Porfiriato. La época del Porfiriato fue un periodo prolongado en el que Porfirio Díaz ejerció una dictadura sobre México. Aunque sí se lograron avances económicos y la modernización, también hubo desigualdad social y falta de participación política. El segundo punto sería la revolución. Este periodo marcó un conflicto armado social que buscaba reformas políticas y sociales. Inició con la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y resultó en importantes cambios en la estructura política y agraria del país. También está la promulgación de la Constitución de 1917. Durante la Revolución Mexicana se promulgó una nueva constitución a donde se reflejaban las demandas sociales y políticas de la época. Estableció principios como la reforma agraria y la justicia social. Otro punto que tomaremos será la proclamación de Venustiano Carranza como presidente. Aquí el Congreso de la Unión declaró presidente constitucional de la República a Venustiano Carranza para el periodo que había comenzado el 1 de diciembre de 1916 y terminaría el 30 de noviembre de 1920. Carranza no lograría terminar su periodo constitucional porque al estallar la revolución de Adolfo de la Huerta, secundada por Calles y Obregón, sería obligado a trasladar su gobierno a Veracruz. También es importante mencionar a México en la Primera Guerra Mundial. En 1914, Venustiano Carranza toma la decisión de declarar la neutralidad de nuestro país ante la Primera Guerra Mundial. A partir de este momento, la diplomacia mexicana buscó mantener la neutralidad y evitar que cualquier potencia extranjera interviniera en los asuntos internos del país. Esto formó un cambio en las relaciones exteriores de México. Otra de las cosas que vamos a hablar es del entorno político y social de México. En este se caracterizaba por la inestabilidad política. Aquí había muchos conflictos internos y la lucha de poder. También otro punto es la crisis y los cambios socioeconómicos. Por la revolución hubo impactos económicos y sociales significativos. La inestabilidad económica, la redistribución de tierras generaron cambios en la estructura social y económica del país. También están los movimientos agrarios. La Revolución Mexicana incluyó movimientos a favor de la reforma agraria, con líderes como Emiliano Zapata, que buscaba la redistribución de tierras. Esto se vio reflejado en el Plan Anaya, a donde llamaba a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos. Otro punto importante es el movimiento muralista. En 1921 inicia formalmente el movimiento muralista mexicano. También en este año, José Vasconcelos asumió funciones como secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien concesionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. A partir de este momento, la Escuela Muralista Mexicana comienza a adquirir prestigio internacional, no solo por ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad. Estos se retratan con imágenes de temas como la revolución, la lucha de clases y al hombre indígena. Los personajes que más destacan en este movimiento muralista es Rigo Rivera, David Alfaro y José Clemente Orozco. Ahora paso con mi compañera Fernanda, que les hablará de Ricardo Flores Magón. Bueno, ahora yo les voy a dar contexto de quién era Ricardo Flores Magón y el legado que nos dejó. Ricardo Flores Magón nace el 16 de septiembre de 1873, Oaxaca, México. Provenía de una familia campesina, lo que le permite comprender las difíciles condiciones de vida en el campo mexicano. Fallece el 21 de noviembre de 1922 en la prisión de Kansas, Estados Unidos, donde cumplió una condena por su activismo político. Bueno, y sobre el legado de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es recordado como un luchador inalcanzable por la justicia social, la igualdad y de los derechos humanos en México. Él tuvo una gran influencia en la Revolución Mexicana por sus ideales de reforma agraria y por la justicia social que perdurarán como parte importante de la historia política de México. En pocas palabras, Ricardo Flores Magón es un ícono en la historia de México y un ejemplo de la lucha por un país más justo y equitativo.
Ricardo Flores Magón tuvo una gran influencia política en México, pues fue cofundador del Partido Liberal Mexicano PLM, que fue diseñado como un papel crucial en la articulación de demandas revolucionarias. Su visión política abogaba por la abolición de la esclavitud, la redistribución de tierras y la justicia social. Este partido, a través del periodo nombrado Regeneración, se convirtió en un vehículo para difundir estas ideas y movilizar a la población. La influencia política de Ricardo Flores Magón se expandió más allá de las fronteras mexicanas, pues su exilio en los Estados Unidos no solo le permitió continuar su activismo, sino que también influyó en movimientos sociales y laborales en el país vecino. Su capacidad para conectar las luchas de los trabajadores mexicanos con los problemas más amplios de la justicia social resonó en el contexto internacional. Y bueno, Ricardo Flores Magón también tuvo una influencia filosófica en México. La filosofía de Ricardo Flores Magón estaba impregnada de un profundo sentido de justicia y libertad, pues su enfoque anarquista abogaba por la eliminación del Estado y la creación de una sociedad sin clases. La visión de Ricardo Flores Magón se centraba en la capacidad de las personas para autogobernarse y la abolición de estructuras opresivas. La filosofía de Ricardo Flores Magón también abrazaba la solidaridad internacional, pues veía la lucha en México como parte de un movimiento global contra la opresión y la explotación. Esta perspectiva filosófica influyó de la manera en que los revolucionarios mexicanos se veían a sí mismos no solo como los luchadores por la justicia en su país, sino como parte de una lucha más amplia por la emancipación global. Y bueno, a continuación mi compañera Saraí les hablará sobre la influencia que tuvo Ricardo Flores Magón en otros países. Ricardo Flores Magón ejerció una influencia muy significativa en países de América Latina y en el mundo, principalmente a través de su activismo anarquista y su papel en la difusión de ideas revolucionarias. En México desempeñó un papel crucial en la Revolución Mexicana al difundir ideas revolucionarias y anarquistas a través de su periódico Regeneración. En Ecuador, Flores Magón influyó en la creación de movimientos anarquistas y sindicales. Su énfasis fue en la lucha por la tierra y la justicia social, que resonó con los campesinos y trabajadores en busca de reformas. También estas ideas se extendieron en países como Guatemala y El Salvador, donde se establecieron grupos anarquistas y sindicales que abogaban por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora. En Estados Unidos, Flores Magón y su hermano Enrique tuvieron un impacto en el movimiento anarquista de los Estados Unidos. Su activismo y publicaciones en inglés y español contribuyeron a la difusión de las ideas anarquistas en el país. También la influencia en el anarquismo europeo fue su énfasis en la lucha contra la opresión estatal y la propiedad privada encontró eco en movimientos anarquistas en países como España, Italia y Francia. Y a continuación mi compañera Cintia les va a hablar sobre algunos ejemplos de movimientos anarquistas y revolucionarios. En los movimientos anarquistas y revolucionarios podemos encontrar que a raíz de su actividad periodística y opositora, los hermanos Flores Magón fueron encarcelados en varias ocasiones y se clausuraron los periódicos donde colaboraban. Por este motivo, Ricardo y Enrique se exiliaron en los Estados Unidos a principios de 1904 y desde ahí continuaron con sus actividades. En septiembre de 1905 fue cuando se fundó la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, presidida por Ricardo Flores Magón. Esta agrupación política estaba encargada de proponer diversas opciones económicas, políticas y sociales. Por su contenido, este documento se convirtió en uno de los más influyentes de la Revolución Mexicana. Entre las diversas propuestas se encontraba que se derrocara la dictadura, se instituiría la no reelección del presidente, se haría obligatoria la educación básica, se reglamentaría una jornada laboral de 8 horas, así como un salario mínimo para los trabajadores y se brindarían tierras de cultivo a los campesinos, entre muchas otras. Durante este periodo, las ideas de Ricardo Flores Magón se radicalizaron y evolucionaron hacia el pensamiento anarquista. A partir de entonces, planteó que el cambio que necesitaba la sociedad debía ser obra de los trabajadores mismos y tenía que eliminar a la autoridad, al capital y al clero para lograr la emancipación integral de la humanidad. Entre 1906 y 1908, la Junta organizó varios levantamientos armados contra la dictadura, pero estos fracasaron por la intervención de la policía
y la persecución de que eran víctimas de los miembros del Partido Liberal Mexicano en los Estados Unidos. Tras el estallido de la revolución antireeleccionista en 1910, la Junta llamó a sus simpatizantes a sumarse a los levantamientos armados, pero sin hacer causa común con los maderistas, ya que señalaban que estos solo luchaban por cambiar un gobierno por otro, mientras que el Partido Liberal Mexicano buscaba más bien una revolución social y económica completa. Estas ideas para su tiempo parecían demasiado radicales a ojos de los revolucionarios en armas, por lo que los hermanos Flores Magón y sus compañeros no pudieron influir de manera decisiva en el curso de la Revolución Mexicana. Después de concluida la etapa armada de la Revolución Mexicana y tras la muerte de Ricardo Flores Magón en 1922, comenzó el rescate del pensamiento magonista, principalmente por sindicalistas mexicanos y en los Estados Unidos. Sin embargo, y aunque las demandas que dieron origen a la revolución en teoría ya estaban resueltas en la Constitución y en los discursos de los gobiernos revolucionarios, no hubo un cambio significativo en las condiciones de vida de la población más desprotegida por el gobierno. Además de que los magonistas consideraban que no luchaban para cambiar a los administradores del Estado, sino para abolirlos. Por esta razón es que los magonistas que sobrevivieron siguieron difundiendo propaganda anarquista. Además de que la Federación Anarquista Mexicana, fundada en 1941 y activa por cerca de 40 años, editó y siguió editando el periódico Regeneración, difundiendo el pensamiento magonista. Y a continuación mi compañera Saraí les hablará de otros movimientos. Ahora, complementando con lo que dijo mi compañera Cintia, hay otros movimientos como la huelga de los obreros en Cananea en el año de 1906 y Río Blanco en 1907. Para darles un poco de contexto, Cananea está ubicada en el estado de Sonora. Era una importante ciudad minera donde los trabajadores, en su mayoría mexicanos y algunos extranjeros, estaban sometidos a condiciones laborales precarias. Las condiciones laborales inhumanas, los bajos salarios y la discriminación racial llevaron a los trabajadores de la mina de Cananea a la indignación y a organizarse para exigir mejores condiciones. El inicio de la huelga inició el 1 de junio de 1906, liderada por figuras como Manuel Diegues, Esteban Vaca Calderón, donde buscaban mejores salariales, reducción de jornada laboral y condiciones de trabajo más seguras. Los resultados, aunque la huelga de Cananea fue reprimida, ayudó a despertar la conciencia sobre la explotación laboral y sentó las bases para la organización futura de los trabajadores en México. La lucha de los mineros se convirtió en un símbolo de resistencia. Ahora la huelga de Río Blanco, que fue el 7 de enero de 1907, fue cuando los trabajadores textiles se organizaron debido a las condiciones inhumanas y bajos salarios, a su vez también como las largas jornadas laborales. Buscaban mejoras salariales y laborales, así como el derecho a la organización sindical. Al igual que en Cananea, la respuesta patronal y gubernamental fue violenta. El presidente Porfirio Díaz envió el ejército para sofocar la huelga. Y así fue como el 7 de febrero del mismo año se produjo la masacre de Río Blanco, donde cientos de trabajadores fueron asesinados. A pesar de la represión brutal, la huelga de Río Blanco tuvo un impacto significativo en la conciencia social y laboral de México. A lo largo, contribuyó al surgimiento de un movimiento obrero más organizado y consciente en el país. Ambas huelgas son eventos cruciales en la historia laboral y social de México, marcando el despertar de la conciencia obrera y sentando las bases para futuros movimientos sindicales y las luchas por los derechos laborales en el país. Después tenemos la Liga Comunista, que fue una organización revolucionaria fundada por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón en 1916 durante su exilio en los Estados Unidos. Su creación estuvo enmarcada en el contexto de la Revolución Mexicana y a la oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. La Liga abogaba por la abolición del sistema capitalista y la instauración de un sistema comunista en México, con el objetivo de lograr la justicia social, la igualdad y la emancipación de la clase trabajadora. Y a continuación les dejo con mi compañera Yasmín. En este punto tenemos enfoque en la crítica al Estado y al capitalismo, en donde se destacan los siguientes principios y creencias. Antiautoritarismo.
Flores Magón abogaba por la abolición del Estado y de cualquier forma de autoridad centralizada. Creía que el Estado era una institución opresiva que servía a los intereses de la clase dominante y que debía ser reemplazado por formas de organización social basadas en la autogestión y la cooperación voluntaria. El anticapitalismo. Se oponía a este sistema abogando así por la socialización de los medios de producción y tierra, con el objetivo de eliminar la propiedad privada y crear una sociedad sin clases. El internacionalismo. Influenciado por las ideas anarquistas y socialistas, Flores Magón creía en la solidaridad internacional de los oprimidos. Veía la lucha contra el capitalismo y la opresión estatal como un movimiento global y abogaba por la cooperación entre los trabajadores y los oprimidos en todo el mundo. Acción directa y resistencia. Flores Magón promovía la acción directa como un medio de resistencia contra el Estado y el capitalismo. Creía en la necesidad de la lucha y la resistencia activa para lograr cambios sociales y políticos. Por último, tenemos el comunismo libertario, en donde se abogaba por un sistema de comunismo libertario en el que la propiedad colectiva y la autogestión reemplazaran al capitalismo y al Estado. Pasamos a su política y búsqueda de una sociedad más igualitaria. La política de Ricardo Flores Magón estaba estrechamente relacionada con su búsqueda de una sociedad más igualitaria. Sus ideas y acciones políticas estaban enmarcadas en un firme compromiso con la justicia social y la igualdad. Buscaba transformar la sociedad mexicana hacia un modelo más equitativo. Algunas formas en las que su política se relacionaba con la búsqueda de una sociedad más igualitaria son: oposición al capitalismo. Flores Magón consideraba el capitalismo como un sistema que generaba desigualdad económica y social. Lo que buscaba era que los recursos y la riqueza se distribuyeran de manera equitativa. Lucha contra la opresión. Como se mencionó, Flores Magón veía el Estado y el sistema capitalista como instrumentos directos de opresión que perpetuaban e impulsaban de manera significativa la igualdad y la injusticia. Por lo tanto, su política implicaba la lucha activa contra esas estructuras opresivas, con el objetivo de empoderar a los oprimidos y a liberar a la sociedad de las cadenas de la explotación. Internacionalismo. Él creía que la importancia de unirse con otros movimientos revolucionarios en todo el mundo. Veía la búsqueda de la igualdad como un esfuerzo global y promovía la colaboración entre los trabajadores y los oprimidos de diferentes países para luchar contra el capitalismo y la opresión estatal. Comunismo libertario. Aquí lo que Flores Magón hacía era promover un modelo de comunismo libertario en el que la propiedad colectiva y la autogestión se hicieran presente, pues creía que esta forma de organización social conduciría al logro de su objetivo ya mencionado sobre una distribución más igualitaria de la riqueza y permitiría la igualdad para todos los miembros de la sociedad. En pocas palabras, podríamos decir que la política de Ricardo Flores Magón estaba intrínsecamente ligada a su visión de una sociedad más igualitaria. Su lucha contra el capitalismo, la opresión estatal y su compromiso con la solidaridad internacional eran medios fundamentales para poder alcanzar la igualdad social y económica de México, incluyendo la que iba más allá de sus fronteras. Lo que buscaba a través de sus actividades políticas y sus escritos era inspirar un cambio radical en la sociedad que beneficiara a las clases oprimidas y marginadas. Pasamos por último con la conclusión. Ricardo Flores Magón, líder anarquista mexicano, desafiaba las convenciones políticas de su tiempo. Su visión trascendía las fronteras estatales, abogando por la justicia social y la igualdad. Su política exterior, en ese sentido, buscaba no solo transformar a México, sino inspirar movimientos similares globalmente. Su enfoque internacionalista reflejaba la idea de la lucha por la libertad que no conocía límites geográficos, promoviendo una solidaridad transnacional entre los oprimidos. Sin embargo, este idealismo también encontró desafíos prácticos, ya que la realidad geopolítica y las diferencias culturales a veces complicaban la implementación de sus visiones utópicas. Con esto finalizamos nuestra presentación.